que del food bank vinieron a hacer cookies a West Conver and Boris Sky y que estaban cansados. Pero mire, ese cansancio es para Cristo. Todo lo que ustedes hagan por los pequeños, a Cristo lo hacen. Muchas gracias, amo mucho el ministerio, soy feliz. Dios me ha bendecido con ser la pastora de esta congregación, porque tenemos el mismo corazón, la misma pasión, las misiones. Así que el Señor les bendiga, adelante, vamos a seguir trabajando. Dios quiere seguir obrando en otras familias, en otros hogares. Le doy gracias a Dios. Me sorprendió la bendición, pero no dejé de orar por Uriel, amén, Uriel Torres, clamando a Dios, y Dios lo sanó y lo trajo. Estaba bien enfermita en el hospital, pero para Dios no hay nada imposible, amén. Y esta noche también le estoy pidiendo milagros. Pastor, que después que usted predique y ministre, oremos por los enfermos. Dios quiere seguir sanando. Amén. Les amo mucho, no me quiero extender. Tenemos un predicador que aprecio mucho y sé que nos va a traer palabras. Dios le bendiga, gracias por esta oportunidad. Sí, quédese quieto aquí, tiene que quedarse quieto. Sí, vamos a introducir al reverendo Ricardo Rubio. El pastor Ricardo Rubio es pastor en Del Río. Esto es bastante lejito, como 7 horas en auto para llegar aquí al sur, aquí a Macán, en esta zona. El pastor tiene un testimonio mío especial, muy grande, muy hermoso, porque él fue seminarista católico, él fue presbítero, sacerdote en la Iglesia Católica Colombiana. Estamos tratando pues con un ex sacerdote que viene a servir a Cristo, que viene a servir a nuestra iglesia metodista. Le conocí a través de distintas reuniones de la conferencia, en distintos procesos hemos estado cerca, porque pues Dios me dio la gracia de acompañarle en su proceso, de reconocer las órdenes de su proceso de terminar sus estudios con nuestra iglesia metodista. El pastor Ricardo Rubio tiene esa misma pasión, la pasión de predicar, la pasión de hablar de Cristo a las almas. Ministró en New York, en la ciudad de New York, ¿por cuántos años, pastor? Del 2001 al 2008. Son 7 años, ¿verdad? ¿Qué te pasa con la matemática? Un hombre inteligente como tú. Yo lo aprecio mucho. 7 años ministró en New York, en una catedral católica, donde Dios le permitió trabajar con diferentes etnias y razas. Y ahí Dios lo conecta con la iglesia metodista, con nuestro reverendo José Palos. Y es a través del reverendo José Palos que se abren las puertas para con nuestra iglesia metodista y su deseo de servir al Señor. Yo doy gracias a Dios por su pasión, por su deseo de servir a Cristo, porque Él es otro militante del ejército de Cristo. Amén. Así que dejo con ustedes al pastor, que brevemente va a traer mensaje, pero tenemos la lectura nueva primeramente, que nuestra hermana Maggie nos va a guiar. El Señor les bendiga y muchas gracias. Hermana, nomás tantito. Se está grabando en Estados Unidos y a muchas personas este evento. El hermano nos hizo el favor de ponerlo. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, en reverencia a la palabra vamos a ponernos de pie. Voy a leer la lectura bíblica que se encuentra en San Juan, capítulo 4, del 1 al 7 y luego del 28 al 41. Y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y luego voy a pasar al 28. Del 28 al 41. Y dice así:
Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra. Amén, amén. Tú eres el Cristo. Gracias, Bueno. Se pueden sentar, apreciados hermanos. Joel insistió y dijo: es que queremos salir internacionalmente. Es que queremos, yo grabo. Yo le dije: pero se atreve a grabar. Dice: sí, yo grabo, yo soy buen camarógrafo. Entonces lo está haciendo muy bien. Yo le dije: bueno, se queda quietico ahí, no se vaya a mover, como un trípode. Y vea, lo está haciendo bien. Muy bien, apreciados hermanos. Me alegra hoy muchísimo estar con ustedes. Yo también le agradezco al Señor por darme la oportunidad de vivir estos 7 años de esfuerzo, de trabajo. Mire, yo también soy de estos 7 años, ¿o no? Amén. Ustedes no creen que yo también he luchado aquí 7 años. En espíritu he estado aquí con ustedes, porque el Señor mueve los espíritus. Amén. Tengo mucho para decirles, muchas cosas. Estuve pensando desde que me dijeron que viniera a predicar el hermano Fidencio. Me dijo la vez pasada que vine, me dijo: es que queremos que vaya a la célula de nosotros, o ¿cómo se llama? Célula al ministerio de los naranjos. Y yo me sorprendí, digo: ay, no, pero otra vez venir tan rápido, dejar a Del Río, volver, ¿qué digo? Y yo siempre digo que sí a todo. Digo que sí, aunque hay que aprender a decir no. Anoche vimos eso. Y entonces dije que sí. Y sucede que cuando miré la fecha no podía. Y no dije nada, me quedé callado. Y cuando me llaman la hermana, me dice: se movió la fecha. Yo le dije: ay, mira, se movió. No tuve que decir nada. No tuve que hacer nada para que se moviera la fecha, hermanos. No reclamé ni dije: hermana, cámbiame la fecha. Yo esperé que llegara la fecha y esperar el totazo. Por algún lado me iba a venir el trancazo, como dicen en Puerto Rico. Y no me vino. Gloria a Cristo. Bueno, y ayer o esta semana pues tuve el tiempo y pude venir. Gracias. Bueno, también aprendí que en el pasaje, todos saben el pasaje de la mujer samaritana, ¿verdad? Que fue que Jesús vino al pozo, cansado del camino, se sentó y vino una mujer, ahí conversó con él. Cuando la mujer terminó de conversar con él, llegaron los discípulos, que él los había mandado a comprar. Y cuando llegaron los discípulos, le trajeron la comida, él los había mandado por comida. Y llegaron los discípulos a darle la comida, y él dice: no como, porque yo ya comí.
yo ya comí. Entonces dijeron ellos, ay, alguien le trajo de comer. Y entonces dice Jesús, no, nadie me ha traído de comer. Lo que pasa es que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y yo me vine pensando eso del río y no entendía qué significaba eso. ¿Qué significa dejar de comer por la voluntad de mi Padre? Pues esta mañana tuve la experiencia. En Del Río, cuando supieron que yo venía para donde la hermana Inés, como la conocen, y sabe, dice, uy, no, qué envidia, va a comer tanto usted allá, tan rico que hace la hermana comida, tan bueno que la hermana hace de comer. Bueno, llegué ayer, me vine del río, no pude, solamente almorcé, me vine y por el camino, pues dije yo, no, pues tal vez cuando llegue allá, como, porque ya venía un poco tarde. Y entonces llegué, pues tampoco hubo comida temprano, o sea, ya comimos como a las 10 de la noche, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? No, como a las 9. Bueno, entonces, y esta mañana me levanté, la hermana se levantó a las 4 de la mañana porque quería hacer el almuerzo para mí. Y entonces, pues yo sabía que ya iba a hacer el almuerzo y como todos me habían dicho que cocina muy bien, yo decía, pues vamos a tener un almuerzo tremendo. Me levanté, me alisté para que me diera el almuerzo cuando llegó una hermana. Y entonces que tenía un problema, que eso, llegó otra hermana. Y otro problema, llegó otra hermana. Y yo preocupado, porque yo había quedado que a las 8:30 iba a estar en la iglesia, en el templo. Pero lo que más me interesaba era la grabación, que íbamos a grabar el video, este primer video que estamos grabando con la hermana. Yo soñaba que la hermana fuera la entrevistada. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, pues yo pensaba en el almuerzo. Yo decía, no, y la hermana decía, ¿cómo había? Te hice esto, te hice los huevos, te hice esto, la avena, todo eso. Y yo, ay, Señor, y me tengo que ir. Y yo miraba el reloj y yo pensaba que la hermana se iba y no se fueron. Dije, no, yo me voy. Me fui sin almuerzo. Vea, cuando uno tiene hambre parece que el ombligo se le pega el espinazo, ¿verdad? Bueno, dije yo, no, allá en la iglesia, como siempre hay comida, pues allá me van a dar comida. Llegué a la iglesia y las hermanas de la iglesia le dijeron a la reverenda, invite al pastor a almorzar. Dijo, no, ese ya comió, pues están donde la hermana Inés, ¿cómo no va a comer? ¿Cómo? Hermano, no comí. O sea, no almorcé, no comí. Y luego, dice que no. Entonces me dice, vámonos rápido. Dije yo, no, pues yo le dije a la hermana, no, hermana, por ahí a las 11 me vengo. No, eso terminó como a las 12:30. Y entonces le dije yo, no, hermano, yo me voy por la hermana Inés. Dice, no, hay que esperar al hermano Jara que llegue. Ay, sí. ¿Y a qué hora viene, hermano? Dice que a las 12, a la 1 de la tarde. Y yo mirando el reloj, la 1, no llegaba, la 1:01, eso se me hacía larguísimo. Y dije yo, ahora sí sé qué significa no comer comida, sino hacer la voluntad de mi Padre. O sea, Él me la puso así para que yo entendiera lo que significa eso físicamente. Amén. Entonces lo cuento como testimonio. ¿Pero qué comida no dicen? Ah, no, ahora sí, a la 1 sí, eso me comí 2 pedazos de pescado, me comí el resto arroz y bueno, muchísimo comimos ya. Y yo, pero ahí quedó más, ¿verdad? Porque esta tarde vamos. Ah, no, pero ahorita aquí allá más. Sí, no, el Señor no nos deja pasar esa necesidad. Lo que pasa es que nos pone una enseñanza. Recuerde que en la vida no se pierde, en la vida se gana o se aprende. Y el Señor me hizo aprender. Bueno, yo tengo muchas expectativas en esta tarde para cada uno de ustedes. Porque si el Señor me trajo acá, es porque Él tiene un mensaje para ustedes. Yo les invito para que le pongan bastante atención. Pónganle atención a lo que voy a predicar. Yo este pasaje de la mujer samaritana lo he predicado varias veces y tenía dudas si aquí lo había predicado la vez pasada, pero la hermana me acordó y entonces me dijeron, no lo va a predicar, pues, con confianza voy a decirlo. Ahora ya también me di cuenta que uno puede repetir, porque la gente se lo olvida. Como Pablo, dice Pablo, ya les dije tal cosa, dice la gente, no, pues nos acordamos, dice, por eso les repito. Pablo volví y le repetía insistentemente las mismas cosas. Bueno, en el pasaje de la mujer samaritana, yo creo que ya me conocen, ¿verdad? Soy de Colombia, mi nombre es Ricardo Rubio, ya la hermana me presentó. Yo, como la hermana lo dicen, fui al seminario católico, 9 años de estudio, luego me ordenaron sacerdote católico romano, 10 años ejercí el sacerdocio
ahora como están grabando, pues yo no puedo decir, porque alguno me dice, pero usted no tiene cara de cura, usted parece como monaguillo. No, cura de verdad. Dice, no tiene cara de monaguillo. Dice, le llamo monaguillo. No, yo fui cura de verdad, celebré misa. Y vea, lo están grabando. Entonces, y también trabajé aquí en Estados Unidos como sacerdote. Pero en Nueva York yo trabajé como metodista. Los años que estuve en Nueva York fue como metodista, unos meses como cura y después pasé a la iglesia metodista. O sea que yo llevo 10 años de ministerio como sacerdote católico romano y 14 años en la iglesia metodista ministrando. Ahí ese es el tiempo que llevo. Y como experiencia de trabajo en el ministerio, yo siempre le pongo 34 años. Yo tengo 54 años de edad. Y a los 20 años ya despertó mi interés por ministrar, por estar con la palabra, por ese interés que le va inquietando uno, que está uno sintiendo como qué hacer. Entonces yo le pongo 34 años. Y en este momento donde más me apasiona es, pues yo estudié después, que ya estudié en el seminario y ya como sacerdote, estudié comunicación social y periodismo. Y por eso yo veo un periódico, pues escribo, una emisora, me pongo a hablar porque estudié eso. Y antes también de estudiar también lo hacía. Ahora con los medios de las redes sociales, pues es un problema porque puede convertirse en arma de doble filo, como todas las cosas. Pero yo miro la cosa positiva, yo siempre lo miro desde el lado positivo. Por ejemplo, esta mañana que grabamos el video, 344 personas han visto a la hermana Nidia. Yo la entrevisté esta mañana. 344 personas recibieron el mensaje de mi hermana. ¿Ve? Y siguen recibiéndolo porque la gente lo sigue compartiendo, Dios se va y no sabe uno a dónde llega. Amén. Muy bien, eso ya como personalmente antes de predicar. Necesito que me hagan alguna ceñita. Jeremías me hace así. Corte cuando ya tengamos hambre, porque no quiero pasar otra vez el hambre de la vez pasada, no. Entonces, tengo muchas cosas, pero voy a ver si puedo hacer el resumen. Miren, hermanos, primer punto que yo veo en el pasaje de la mujer samaritana, dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. El versículo 4, estamos leyendo. Para los que me están viendo en el video, creo que la hermana ya lo leyó. Juan capítulo 4, versículo 4 dice: y le era necesario pasar por los naranjos. Aleluya, gloria a Dios. Aquí dice así. Amén, gloria. ¿Entendieron? Sí, amén. Vuelvo a repetirlo, porque yo sé que algunos están distraídos. Dice: cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, es decir, que los querían convertir, los podían poner como a pelear, celos, que entraran celos entre ellos. Ustedes saben que eso a Satanás le encanta, ponerlo a uno celoso. Dicen que ahorita en las redes sociales uno tiene un problema, porque yo subo un video y me ven 4 personas, y otro sube un video y lo ven 1 millón de personas. Y digo yo, ay, y a mí solamente 4. ¿Ve? Entonces a uno le da eso. Pues eso fue lo que quisieron hacer con Jesús. Vea que como que allá estaban las redes sociales ahí. Cuando Jesús el Señor entendió, ve que hay que entender que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino otros discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, porque Juan el Bautista bautizaba ahí en Judea. Y le era necesario pasar por los naranjos. Le era necesario, Jeremías, que Jesús pasara por aquí. Ay, gracias, Padre. Siempre hay un lugar que el Señor escoge. Cuando por allá en otros lugares están en guerra, están en controversia, saben lo que está pasando en el país vecino, y desde nosotros mismos, y por abajo, por el sur, y por otros, y en Medio Oriente y todo. Siempre hay unos remansos donde Jesús pasa. Aleluya. Y Él los escoge. Y yo pensé que era el único pasaje. Esto es para Fidencio.
Fidencio, este es para usted. A ver, entonces este ministerio es Jeremías, su esposa, Fidencio y... ¿cuál fue el otro que me nombró? ¿Quiénes lo empezaron? Los iniciadores. ¿No está aquí? Leiva. Sí, Javier Leiva. Hermano Leiva. Muy bien. Sí, yo tenía como otra persona, yo pensé que era Daniel. Y Daniel también. Bueno, muy bien. Esto es para ustedes, Fidencio. Escuchen. Yo pensé, pongan atención, yo pensé que era el único pasaje, y puede haber otro, que era el único pasaje donde Jesús decía, donde la Biblia decía, y era necesario que Jesús pasara por ahí. ¿Ven? Entonces, ¿quién escogió este lugar? Lo escogió Jesús. Era necesario que pasara por acá. No por otro lado, sino por este. Por eso no nos tenemos que preocupar. Tenemos es que ocuparnos en la obra. Mire, era necesario que Jesús pasara por acá. Y cuando Jesús pasa, todo se transforma. Por eso es que se transformó ese lugar, porque es Jesús el que pasó. Amén. Muy bien. Pero no es la único, no es el único. Y esto para hermano Fidencio y para Jeremías, pero como Jeremías viene, pero entonces Fidencio, que es el que estaba acá. Leamos a Lucas 19. En Lucas 19 hay algo maravilloso para los que le abren el corazón y le abren las puertas al Señor. En Lucas 19 dice lo siguiente: cuando Jesús, Lucas 19, mire que en esto es en el pasaje de la mujer samaritana, y le era necesario que Jesús pasara por Samaria. Le era necesario que Jesús pasara por los naranjos, ¿no? Pero en los naranjos tiene que haber un lugar donde estabilizarse. Y entonces sucedió con Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Mire este caso. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Porque había de pasar por allí. Jesús tenía que pasar por donde estaba Zaqueo. Y mire el 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Silencio. Aleluya. Tenía que pasar por Samaria. Sí, señor. Sí, señor. Pero era necesario era necesario pasar por Samaria, y era necesario escoger un hogar donde él iba a posar. Pues Jesús quería pasar por los naranjos, y era necesario que la casa y la familia de Fidencio abriera las puertas. Y no sé si a Fidencio le pasó como a Zaqueo. Pues Zaqueo se preocupó tanto que hizo una cosa, hizo otra, y como se sintió muy pequeñito, porque ese es el problema, que uno se siente, pero predicar no, pero yo no tengo ese don, no, yo no tengo esta cualidad, no, yo no tengo ese talento. Siempre uno diciendo, pero y Zaqueo se sintió menos, aunque era muy rico, era muy poderoso como humano, pero espiritualmente se sentía muy pequeño. Y entonces tomó la estrategia que hacían. Yo no sé si a ustedes les tocó, no sé si habían nacido, si ya habían nacido, pero hubo una época, yo estaba en Colombia, que como yo era pequeño, así los que éramos pequeños, y algunos pues grandes de estatura, y esos como que tienen mejor presencia, los más altos de estatura, pues llegó la moda en que para los hombres habían unos zapatos altísimos. Zapatocones, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Claro, ¿ustedes se acuerdan o no? Ustedes son muy jóvenes, ustedes no supieron de eso. Los hombres, pero pues son tan altos, no hay problema. Y se subían unos zapatacones, y entonces quedaba así altísimo, así. Entonces ya uno se sentía más, y era porque había unos zapatos ahí. Pues eso fue lo que hizo Zaqueo. Fingió ser muy alto y se subió a un árbol.
Y le dice Jesús: Zaqueo, ¿por qué tantas preocupaciones? ¿Por qué tantos afanes? ¿Por qué tanta angustia? Mire que te vas a caer. Bájate, date prisa, que yo, así te hayas subido tú o no te hayas subido, así hayas buscado una estrategia o no hayas buscado una estrategia, yo ya te escogí para posar en tu casa. Fue que yo te escogí a ti. No tienes que tú fingir nada, ni inventarte nada. Porque es que en algunas iglesias uno tiene que inventar, caerse, ay, para que digan que sí. Y no invente nada, no invente nada, deje que Dios haga. Aleluya, gloria a Dios. ¿Para qué? Cristo ¿Para qué vive. fingir con Dios? Amén, sí, Señor. No, uno es normal, natural. Como un pollito, como un pajarito, como las plantas naturales. Seamos naturales. Porque el cerebro racional es el que nos hace no naturales, artificiales. Pero el cerebro interno, el reptiliano, es decir, nos hace naturales. Y yo cuando he dicho varias veces, digo, hermanas, es que tenemos que ser como los animalitos. Y así siempre pasa con un animalito. Digo yo, como una vaca. Y me dice una hermana, ¿y por qué como una vaca, hermano? Digo yo, no, ¿cuál animalito le gusta? Dice, pues un pajarito. Yo, bueno, como un pajarito. O sea, tiene que uno acomodarlo, ¿verdad? Porque, verdad, yo no caía en la cuenta que una vaca no es tan bonita, ¿no? Gordita, así, no tiene como tanta presencia. Pero esa es la verdad. Muy bien. Amén, amén. Primer punto que hemos visto aquí, hermanos, créanme, esto de que estemos en este momento aquí celebrando 7 años, de que Jeremías y el hermano Fidencio y el hermano Leiber hayan empezado en este lugar y que ustedes estén aquí, no es improvisado para Dios, ni fue que ustedes lo planearon como Zaqueo, ni como los de Samaria. No, era necesario que Jesús pasara por este lugar y desde acá levantara la obra. Amén. ¿Creen esa verdad? Amén. Muy bien. Ya vienen más cosas, vienen cosas maravillosas. Muy bien. Vámonos otra vez para el pasaje de la mujer samaritana. Voy a pasar al maravilloso regalo que Dios hace, que Jesucristo hace con la mujer samaritana. Llegan en este caso. Los discípulos van a comer. Mire, es que nosotros a veces confundimos las cosas. Nosotros confundimos lo material con la materia y con el materialismo. Una cosa es la materia, otra cosa son los materiales y otra cosa es ser uno materialista. Es muy diferente. La materia es espiritual. Los materiales con los que se hacen las cosas son espirituales. El uso que se le haga es lo que no es espiritual. Porque si usted lo pone como mercantilismo y eso, pues se le convierte en algo raro. Pero todo lo que tú uses de materia y lo uses para la obra de Dios, eso es consagrado, eso es espiritual. Pues sucede que hay dos cosas aquí maravillosas en este texto. Uno, que es la comida de Jesús. Los discípulos van a comer, comen, están preocupados por la comida, normal, como nosotros. Yo sé que muchos de ustedes hoy trajeron comida, vamos a compartir. ¿Por qué? Porque en el compartir el pan es donde se manifiesta la fraternidad. Y tiene que haber fraternidad, comida. Y segundo, el agua, hermanos. El agua. Hay que tomar. Por eso ustedes tienen comida y agua alcalina. ¿Sí o no? O sea, hay que hacerlo. O sea, cosas naturales. La vida espiritual es lo más natural que hay. La respiración. Y entonces el problema es cuando uno se esclaviza en una de esas cosas. Cuando uno come demasiado, ¿qué le pasa? Sí, vuelve obeso. Aquí todos, siquiera gracias a Dios, todas están delgaditas. Vea bien, yo soy el único obeso. Todo bien. Toma mucha agua, también le hace daño. Pero cuando es para el beneficio de la obra, entonces es excelente. Jesús le pide a la mujer bebida. Jesús le pide algo de beber. Le dice, dame de beber. Porque Jesús estaba cansado, quería tomar agua. Y la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua de beber a mí, yo siendo samaritana? Porque, y dice el texto, porque entre los samaritanos y los judíos
no se llevaban muy bien. Y entonces Jesús le dice, pues, si tú me das de beber, yo te daré agua que jamás tú volverás a tener sed. Y esto es lo que pasa en los ministerios, hermano, que nosotros estamos a veces haciendo el trabajo por nuestra propia cuenta. Si Jeremías, Fidencio, la hermana Nidia y ustedes los líderes empiezan a trabajar por su propia cuenta, se van a cansar. Pero si dejan que sea Jesús el que trabaje, no se cansan. Amén. Porque Jesús les da esa energía para la vida eterna. O sea, les da fuerza, les da potencia. Amén. La mujer estaba ya cansada de ir por agua, venir por agua. Dicen que las mujeres venían solamente por la tarde. Si nosotros vamos a un pasaje de Génesis 24:11, dicen que las doncellas iban por la tarde, después de la caída del sol, iban por el agua. Pues a esta mujer que había ido por agua por la tarde, ya no tenía agua. Tuvo que ir al mediodía. Algunos dicen que es porque tenía 5 maridos y que la tachaban de inmoral en el pueblo y que por eso le tocó que ir al agua. Pero era porque ya se le había acabado. No tenía agua. Fue al mediodía. Y tenía que volver otra vez. Y tenía que volver otra vez. Porque, hermanos, cuando uno lo materializa, se esclaviza. Por eso ella tenía 5 maridos. 5 maridos significan 5 seres de los cuales ella dependía. A ver, ¿nosotros de qué dependemos hoy día? De la gasolina. No nos podemos mover sin gasolina. De la comida, del H-E-B, de Walmart, de JCPenney. Y esto no es malo, esto no es malo. Yo me pregunto, ¿por qué ustedes no tienen una gasolinera en la casa? Porque la gasolina es muy necesaria. ¿Y por qué ustedes sí tienen un Walmart y un H-E-B en su casa? Miren, vayan a las casas y algunos de ustedes y tienen una despensa, tienen ese refrigerador lleno y no les cabe y compran otro refrigerador. No, mi amor, tienen que comprar otro refrigerador porque ya no nos cabe aquí esto que tenemos. ¿Ven? Tienen un JCPenney, o ¿cuál es el almacén donde compran ropa aquí? JCPenney y los otros. Macy's. Cuando yo llego a algunas casas, yo pienso que entré a un mall. Y no. ¿Por qué tanta esclavitud? Porque nos hemos vuelto materialistas. Y Jesús nos enseña a ser autosuficientes. Con ese pasaje es lo que le está diciendo la mujer. Si tú aceptas beber del agua que yo le daré, ya usted no vuelve a tener sed. Quiere decir que tú te vuelves autosuficiente. ¿Bien? Y ya no tienes que ser esclavo, esclavizarse. Y le voy a poner este ejemplo. ¿Por qué muchas personas no vinieron en este momento acá? Si ustedes lo llaman, dicen porque están muy cansados o porque están agobiados. ¿Sí? Siempre uno le dice, oiga, ¿por qué no viniste al servicio? Dice, no, porque llegué del trabajo y estaba tan cansado o estaba tan cansada. Y dice, no, vea, es que mi esposo tiene problemas, mi suegra tiene problemas, mi hijo tiene problemas y estoy agobiado. ¿Y qué dice Jesús? Venid a mí los que estéis cansados y agobiados y yo los haré descansar. Entonces uno hace el contrario. Si estás cansado o cansada y si estás agobiado o agobiada, ¿a dónde debes ir? Aquí, claro, a reunirte. Pero tú haces lo contrario porque algo material tan hermoso que es el trabajo, que es tener casa, que es tener un carro, lo normal de la vida que uno vive, es un material, tú te lo has convertido en un materialismo. Y eso te ha hecho daño. Y Jesús te quiere liberar. Jesús liberó a esta mujer. Y hay otros puntos para explicar aquí, que no me quiero meterme ahí, porque también se puede explicar que los 5 maridos que tenía la mujer samaritana eran las 5 invasiones que había tenido el pueblo de Israel. Los romanos, los griegos, los de Egipto, los asirios
y los de Babilonia. Entonces Jerusalén había sido invadido por 5 naciones. Y la nación que en ese momento los estaba invadiendo tampoco les pertenecía. Los judíos le estaban trabajando gratis a los pueblos que los esclavizaban. Como tú le trabajas gratis a los que te esclavizan, cuando Jesucristo te quiere liberar, te quiere salvar, te quiere dar el reino eterno. Y al final, como dice, o en esta vida también, darte la vida eterna. Amén. Bueno, ese por ese lado del agua. Ahora, ¿cuál fue la actitud de la mujer? Vamos a mirar esta parte donde la mujer deja el cántaro. El versículo 28 dice: cuando llegaron los discípulos, el 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aleluya. Hermanos, aquí ustedes se están capacitando para ser líderes. Y ya lo dijo la hermana, que de aquí han salido muchos líderes. ¿Qué te está impidiendo a ti, que llevas 7 años, 4 o 5 años, y todavía tú no te has puesto esta camiseta? ¿Qué te impide a ti? Sí, según el pasaje que hemos acabado de leer, lo que te impide a ti es el cántaro. Todos cargamos con un cántaro. El cántaro de las preocupaciones. Y hasta que tú no sueltes ese cántaro, no puedes tú ir al lugar donde Dios te mande a evangelizar, a llevar la palabra. Hasta que tú no sueltes este cántaro. ¿Qué es lo que a ti te agobia? ¿Qué es lo que a ti te hace pesaroso? ¿Qué es lo que a ti te impide que en este momento tú seas un evangelizador donde quiera que vayas y hables de Jesucristo? Alcances a esas personas que todavía no han sido rescatadas por la gracia, porque nadie les ha hablado. Les nutras a ellos y les des testimonio. ¿Qué es lo que te impide? Un cántaro. Y me gustaría que en esta noche y en estos días tú revisaras tu cántaro. Hay un cántaro que tú siempre cargas. Yo digo cántaro, pero ¿cómo le dicen aquí? Una vasija, una olla, un recipiente, donde cargas tú las cosas. Puede ser un morral también. El morral que tú cargas cosas, allí lo que guardas. Puede ser un storage. Tú estás siempre cuidando ese storage. Por ahí dice, hay una anécdota de que le dice, llega el pastor, una hermana, no tiene días de no ir a la iglesia, y el pastor y la visita, le dice: oiga, hermana, ¿usted por qué no ha ido a la iglesia? ¿Está enferma o qué le ha pasado? En esa época no había teléfono ni nada. Y dice ella: no, pastor, lo que pasa es que yo tengo unas gallinitas y por aquí hay muchos ladrones, y entonces si me voy para el templo, un domingo me las roban. Y dice ella: no, dice el pastor: no, hermana, no se preocupe, no te preocupes, hermana. Ve que el Señor te las cuida. El Señor no te desprotege, el Señor siempre te va a proteger. Hazlo, hermano, vaya a la iglesia. No, y la hermana se fue ese domingo. Cuando llega el pastor y dice: hermanos y hermanas, el Señor está aquí en tu santo templo. Y sale la hermana corriendo y dijo: ay, las gallinas me las dejó desprotegidas. Y se fue a protegerlas. Ese es el cántaro. Inteligente la señora. Claro, ese es el cántaro. Mire, el cántaro es cuando estamos aquí. Uy, ¿cerré la casa o no cerré la casa? La cerré, no, mejor me voy. Hermano, porque yo te vi que tú pisaste ahí la puerta del templo y te fuiste. Sí, pastor, o sí, hermano Elías o hermano Fidencio, fue que no supe si había cerrado la casa. Y ya cuando llegué allá, pues ya me dio pereza, ya pensé que no iba a venir. Hermano, muchos de nosotros estamos acá. ¿Cerraría el carro o no? Ay, hermanos, el Señor, tengan confianza en el Señor. Y el pastor predicando aquí, cerraría el carro. Ay, no lo cerraría.
Diga, hermano, vaya a ver si yo cerré el carro, vaya, ciérramelo, por favor. Y está predicando la palabra. Ese es el cántaro. Las cosas materiales son excelentes, pero cuando uno las materializa, pues nos mata. ¿Ve? Soltar tu cántaro. Y para terminar, porque vamos a hacer la parte yo los quiero invitar para lo de salud, que me parece bueno lo que la hermana nos dijo. Para terminar, pues vamos a mirar lo de la palabra. Si nosotros estamos aquí, es para dar a conocer la palabra de Dios. La palabra de Jesucristo. Lo que Jesucristo enseñó, para eso nos escogió Él. Dice que el primer mandato que Jesús le hizo a sus discípulos fue ir y hacer discípulos. Y el último mandato fue el mismo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles. En Mateo dice enseñándoles todo. El primer mandato es evangelizar. El último mandato es evangelizar. O sea que de una punta a la otra, ¿qué hay que hacer? Evangelizar. Y la iglesia existe es para evangelizar, para llevar la palabra. No tiene otro trabajo, llevar la palabra, porque es que a través de la palabra es que hay salvación. A través de la palabra es que hay vida eterna. A través de la palabra es que se hace el reino de los cielos acá. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a darnos salvación, a instituir el reino de los cielos acá y a darnos vida eterna. 3 cosas vino Jesús. Y eso es lo que uno recibe. Cuando uno recibe a Jesús y se compromete con Jesús, son 3 cosas. Uno se compromete a hacer que el reino de los cielos sea aquí. Que no sea allá, sino que aquí, porque el reino de los cielos está con nosotros. Amén. La vida eterna, dice Jesús en 17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Aquí es la vida eterna, conocer al Señor. ¿Y cómo lo conoce uno? A través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y la salvación, dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Y cómo vamos a creer? Le dijeron a Pablo, si nadie nos predica. Porque tiene que haber personas que prediquen la palabra, que anuncien la palabra. Estamos aquí para anunciar la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué hizo la mujer? Cuando soltó el cántaro, cuando la mujer soltó el cántaro, cuando por fin lo soltó. Y voy a hacer un paréntesis, hermanos. Cuando Jesús llama a Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, los llamó para hacerlos pescadores de hombres. ¿Y qué tuvieron que soltar ellos? La red. ¿Sí ven? Y cuando Jesús murió, y cuando ellos quedaron todos impávidos, pesarosos, sí, ellos no creían que Jesús había resucitado o que iba a resucitar, por más que le dijeron. ¿Qué fue lo primero que tomó Pedro? La red. Volvió a tomar otra vez la red y dijo: yo me voy a pescar. Tomó otra vez el cántaro. Ya en 3 años Jesús lo había liberado de la red. ¿Y qué dice Pedro? Yo me voy a pescar. ¿Y qué dijeron los otros discípulos? Nosotros también vamos contigo a pescar. Y dice, y no pescaron nada. Al otro día se les presentó Jesús, ya resucitado. Muchachos, ¿tienen algo de comer? ¿Y qué le dicen ellos? No tenemos nada, porque nada hemos pescado. Pues claro, Pedro, es que tú ya no eres pescador de esos peces, tú eres pescador de hombres. ¿Y por qué volviste otra vez a tomar el cántaro si ya te habían liberado? Él ya te había liberado de eso. Como si la mujer samaritana hubiese vuelto otra vez a tomar su cántaro. Ya no había necesidad, porque ella había bebido del agua que nunca más volvería a tener sed, de la vida. ¿Sí? Entonces es eso, hay que buscar la vida eterna, hay que buscar la salvación, y hay que buscar que el reino de los cielos se esté haciendo aquí, como lo están haciendo ustedes. Perfecto, lo están haciendo. Muy bien. Pues sucede este misterio que hay aquí. Pongan atención. Dice así. Y mucho, el 39, versículo 39. Juan 4, 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad
creyeron en Jesús. ¿Por qué creyeron en Jesús? Por la palabra que la mujer les dijo. Por la palabra de aquella mujer que daba testimonio. Por eso la iglesia está para alcanzar lo que están haciendo ustedes, nutrir y dar testimonio. Pongan atención. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo, porque me dijo todo lo que había hecho. Muchos creyeron en él. Pero cuando Jesús vino en persona a predicarles a ellos, dicen que creyeron mucho más. Cuando tú predicas la palabra de Jesús, la gente se convierte. Pero cuando tú permites que sea Jesús el que predique a través de ti, muchos más se van a convertir. Amén. Porque tú reflejas, eres la imagen de Jesucristo. Mira, esto es atención para los líderes. Pongan atención, líderes. Dice, entonces vinieron, el 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Habían creído mucho con la mujer, y dice el 41, y creyeron mucho más por la palabra de él. Aleluya. Ustedes han hecho un buen trabajo, hermanos. En 7 años han hecho un excelente trabajo, Fidencio. Han hecho un excelente trabajo. Pero lo han hecho ustedes. 7 años significa el trabajo de ustedes como la mujer samaritana. Pues les digo, esta profecía y esta promesa de Jesús, que en estos 7 años que vienen, en este momento, va a multiplicarse la membresía en este lugar, porque ya no son ustedes los que van a predicar en el nombre de Jesús, sino que Jesús mismo va a venir en este lugar, y es Él el que va a venir a predicar a través de ustedes. Gloria a Dios. Amén. Él es el que va a llegar. Van a pasar a un nivel más alto. Van a pasar a un nivel más alto. Permítanle a Jesús que sea Él el que predique. Mujeres y hombres de este lugar, permítanle a Jesús. Levanten la mano los que son de este lugar, no los que vinimos ahorita, sino los que es propios, los que son de aquí, los propios de los naranjos. A ver, por favor, levanten la mano los de los naranjos. Pues muy bien, ustedes los de los naranjos, hermanos, ustedes los de los naranjos, ahora van a permitir que Dios haga la obra en este lugar. Jesucristo mismo es el que viene a hacer la obra. Ya la hicieron ustedes como la mujer samaritana. 7 años han trabajado con fuerza, pues ahora va a ser más rápido, porque cuando es Jesús el mismo el que se hace presente, las cosas se producen más rápido. Porque dice Él que el deseo de Dios es que produzcamos frutos, pero nos poda, nos quita algunas cositas por ahí para que produzcamos más fruto, porque su deseo es que produzcamos mucho fruto. Aleluya. Y ese es el deseo del Señor Gracias, acá. Padre, te adoramos. Va a producir muchísimo fruto. Santo eres Dios. Yo no sé si están cansados porque me falta un puntico. Adelante. ¿Paro o sigo? Adelante. Bueno, Joel dice que siga. Me falta este puntico, hermanos. Pongan atención. Me falta este punto. Hermanos, la mujer samaritana, como Jesús, estaba cansada de ir cada ratico a buscar agua, a tener que ir a buscar agua, tener que ir a hacerlo ella. Y Jesús iba por el camino y estaba cansado. Cansado estaba Jesús, cansada estaba la mujer samaritana. Pero cuando permitieron, o cuando hicieron el intercambio de que la mujer suelta el cántaro porque ya quería beber el agua de vida que le estaba dando Jesús, esa mujer ya no volvió a sentir cansancio. Esa mujer fue transformada. Por eso dejó el cántaro y se fue a predicarle a sus vecinos, amigos y familiares que estaban en el pueblo. Y los del pueblo se convirtieron, ¿verdad? O sea, la mujer fue transformada. Hermanos, hay algo tan misterioso aquí, y es lo siguiente. Pongan atención, los líderes, y ahorita voy a hacer una oración por los líderes. Voy a unirlos. Y es lo siguiente. Atención. Hay un pasaje en la Biblia que es la carta de Pablo a
Filemón. ¿Sí han escuchado ustedes esa carta? Una carta bien pequeñita. Pongan atención. Una carta bien pequeñita. Vea, tiene una hojita, mire. Esta es la carta de Pablo a Filemón. Pablo se encontraba preso. Pablo se encontraba preso en Roma. Cuando un día le llegó un joven, una persona, y le dijo: Pablo, yo me le escapé a Filemón, yo soy esclavo. ¿Cómo se llamaba esa persona? Onésimo. Onésimo. Se le escapó a Filemón y se le fue donde Pablo. Y Pablo le habló de Cristo. Y Onésimo se convirtió. Pongan atención. Y cuando Onésimo se convirtió, Pablo lo mandó otra vez donde el esclavizador. Lo devolvió, dice el texto. Cuando Onésimo dijo: sí, yo recibo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, Pablo le dice: muy bien, ahora que eres cristiano, vuelva otra vez donde te esclavizaba Filemón. Y yo cuando vi este texto, yo dije: qué cruel Pablo. ¿Por qué no defendió? Este Pablo se parece a Trump. Porque los de Hispanoamérica, los de México para abajo, nosotros venimos huyendo de la violencia. Y Trump dice: no, yo no les creo, que allá los iban a matar a ustedes. Y lo devuelve otra vez y dice, por la televisión uno lo ve: mire, es que si nos vamos para nuestro país nos matan. Porque me mataron a mi mamá, me mataron a mi papá, me mataron a mi familia. El único vivo que quedo es yo. Y me dijeron que si yo iba otra vez allá, me mataban. Y Trump dice: no, váyase, que mándelo para allá. Eso son mentiras. ¿Ve? Eso pasó con Pablo. Porque mire, el pobre Filemón viene buscando refugio a Roma. Huye del esclavizador de Filemón. Y Pablo lo regresa, dice aquí: porque quizá para esto se apartó de ti, para algún día, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Porque dice, en el 12 dice: el cual vuelve, dice en el 12, voy a leerlo desde el 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, o sea que lo evangelizó. El 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues recíbelo como a mí mismo. Hermanos, ¿cómo es posible que el pobre se libera, Pablo lo convierte y lo manda otra vez a la boca del lobo? Y lo mandó con una carta. Esa carta se la envió, Pablo se la dio a Onésimo: vaya donde Filemón, donde el esclavizador. ¿Usted cree que yo volvería? Yo me le escondo. Dije: ¿qué cuenta Pablo? Sí, yo me le escondo, yo no voy. Pues parece que ese Onésimo fue, hermano, obediente. ¿Y qué pasó? Pues a ese Onésimo lo encontramos en la carta a los Colosenses. Y hay otras cosas que podrían saberse, lo que pasa es que muchos libros se perdieron. Pero en la carta a los Colosenses, dice en Colosenses 4:9 o 4:8, voy a empezar antesito, dice: saludos a todos, saludo a mi hermano Tíquico, a mi hermano tal, a mi hermano tal. En el 8, el cual he enviado a vosotros para este mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte a nuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea que ya Onésimo no volvió a ser esclavo. Parece que Onésimo regresó de Filemón y convirtió a Filemón, a su esclavizador, lo convirtió en un fiel cristiano. Y Onésimo empieza una gran empresa. Y en la historia de la iglesia, Marina, algunos dicen le saludo, que
en ese lugar de Colosa, allá en Colosenses, hermosa Elba, donde Pablo, donde Onésimo fue a predicar, ya como libre, porque parece que Filemón lo dejó libre, se creó una de las grandes iglesias. Se creó una iglesia maravillosa. Así, hermanos, que tú no le temas. Tú estás apto. Tú ya estás listo. Miren la cosecha. Miren este lugar. Es grande. En Del Río, ¿qué hemos hecho? En Del Río lo primero que yo hice fue mirar el censo del 2010. Y en el censo del 2010 dice que hay 48,000 personas en Del Río. Que 18,000 dicen pertenecer a una iglesia y 30,000 dicen que no van a ninguna iglesia, que no pertenecen a nada, que no quieren pertenecer a nada. ¿A quiénes tengo que ir yo? ¿A los 18,000 para quitarle miembros a otras iglesias? ¿O a los 30,000 que todavía no conocen a Cristo? A esas 30,000. Vean el censo de este lugar. Miren cuántas personas los están esperando. Porque allí en Samaria, cuando Jesús pasó por este lugar, dice que todo el pueblo se convirtió. Y este llamado que el Señor les hace a ustedes es porque aquí en Los Naranjos, todo este lugar va a ser para Cristo. Y va a ser por la obra de ustedes. Amén. Aquí termino esta predicación para la gloria de Dios. Quedó grabada, ahí el hermano le va lo voy a compartir con algunos de ustedes y lo van a ver. Muy bien, hermano, póngale el dedito ahí y dice fix. Muy bien.